Seguimos con Héctor Mario Larson, que es coordinador de bosques de Greenpeace México, a quien le agradecemos nuevamente su presencia. Héctor, en un segmento anterior estábamos concluyendo que Veracruz es uno de los estados más vulnerables en relación a la pérdida de bosques, y esto evidentemente va a traer una serie de cambios ambientales, incluso geográficos del estado, ¿no? Hay una especie de mito, no sabemos, nosotros como intermediarios de la información no tenemos elementos suficientes para poderlo sustentar, pero me imagino que ustedes sí, que dice que partes importantes de zonas costeras del estado van a desaparecer con motivo del cambio climático. Ya estamos viendo algunas playas que antaño muy turísticas, muy visitadas, pues que están perdiendo pero metros, bastantes metros de playas. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene Greenpeace al respecto? Bueno, de acuerdo con la propia información que se ha generado por el gobierno del estado, se espera un incremento de 2 a 6 metros del nivel del mar en la zona del Golfo, lo cual sin duda va a afectar la línea costera. ¿Qué tanto va a afectar? Pues va a depender del incremento de la temperatura, de las medidas que tomemos ahorita para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, y con eso minimizar el incremento de la temperatura global, y con eso minimizar los impactos o los peores impactos del cambio climático. Para eso necesitamos detener la deforestación, el propio presidente Felipe Calderón se ha comprometido internacionalmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país en 30% para el año 2020. El México está entre los 15 países que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera, y por lo tanto es urgente tomar medidas para reducir estas emisiones, y para eso es urgente tomar medidas para detener la deforestación, para minimizar justamente sus impactos en la línea costera, inundaciones, impactos en la salud, en la agricultura, la ganadería. Todos esos impactos va a depender qué tanto se va a afectar, va a depender de las medidas que tomemos ahora. Por eso el caso de Veracruz es muy importante, porque si bien vemos que hay un compromiso internacional del presidente Calderón para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, no vemos que a nivel nacional se estén tomando las medidas para hacerlo, no se están tomando medidas para reducir la deforestación. Por eso estamos también en Greenpeace preparando una propuesta que le llamamos una propuesta de cero deforestación 2020, es decir, una propuesta para modificar las políticas gubernamentales para que realmente se conserven nuestros bosques y obtener una tasa de deforestación cero, pero verdaderamente cero, a más tardar en el año 2020. De eso depende el impacto que vamos a tener por el cambio climático, por el desabasto de agua, por la pérdida de biodiversidad en nuestro país, en Veracruz, en este siglo. ¿Hay voluntad política de los gobiernos estatal y federal para detener esta clase de problemas? Desafortunadamente lo que vemos es que no hay mucha voluntad política para internacionalmente o para mediáticamente decir qué se hace o hacer como que se hace. Pero en los hechos no se modifican las políticas que están generando esta circunstancia, esta deforestación. En lugar de seguir apostando por las falsas soluciones, reforestación, plantaciones forestales comerciales, se tiene que impulsar el buen uso de los bosques. Es decir, ¿por qué hay deforestación? Porque hay gente viviendo en los bosques que requiere buscar para comer. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de los Tuxtlas, donde decía ya se deforestó el 90% de los bosques de esa zona. Hay gente viviendo en los Tuxtlas que busca un modo de sustento para ellos y sus familias. Y lo que saben hacer y lo que han hecho durante muchos años es la ganadería. Entonces, si de los bosques que tienen ahí no pueden vivir, no pueden obtener un beneficio directo para mantener a sus familias, pues lo que hacen es tumbar la selva y meter ganado, que por lo menos se percibe como que les da seguridad económica para alguna emergencia, etc. Si en lugar de eso, además, se refuerza con políticas, por ejemplo el PROGAN, el PROCAMPO, las políticas agrícolas y ganaderas estatales, que dan apoyos económicos a la ganadería y a la agricultura más que al buen uso de los bosques. Si en lugar de apoyar esa ganadería, esa agricultura, que requiere apoyo sin duda, pero se apoyara también el buen uso del bosque, es decir, que la gente pueda usar su bosque, usar la madera, usar las resinas, usar los hongos, usar el turismo, que puedan usarlo con apoyos,
Entonces, cuando la gente ve un beneficio directo del bosque, son los principales preocupados en conservar ese bosque, porque les da un beneficio directo a ellos y a sus familias. Ese es el cambio de política que necesitamos. Y en estas consideraciones que observa Greenpeace, se observa o se ve o se comprende, pues, ¿no? En este análisis el papel que está jugando la pobreza, la marginación de las comunidades. Sí, por supuesto. O sea, creemos que las políticas como están, por un lado, han promovido la deforestación y no han sacado de la pobreza a la gente que está viviendo en los bosques, se habla de 12 millones de personas que viven en los bosques en nuestro país, que son principalmente gente de escasos recursos. No han podido, a pesar de toda la deforestación que ha habido en nuestro país, a pesar de que se ha perdido el 90% de los bosques del estado de Veracruz, la mayoría de la gente sigue en una condición de pobreza marginal. En cambio, vemos comunidades en nuestro país, comunidades indígenas y comunidades campesinas en Durango, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, hasta en Veracruz, que lo que han hecho es organizarse para ver cómo aprovechar sus recursos forestales sin destruirlos, y eso está generando desarrollo local. Vemos ejemplos donde hay aprovechamiento de madera, que además del aprovechamiento, no se destruye el bosque, pero se aprovecha la madera, ciertas zonas del bosque también se destinan para la conservación. Eso les ha permitido a estas comunidades generar fábricas de muebles, por ejemplo. Además, ya con eso también han podido tener transporte público para su comunidad, sistema de cable, de televisión por cable para su comunidad. Pero estás hablando de otros estados, ¿no? O sea, eso ocurre, no se observa eso. Eso ocurre en Michoacán, por ejemplo, en la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Es una comunidad indígena donde ocurre eso, hay aprovechamiento de la madera de una manera planificada, sin destruir el bosque. Hay zonas de conservación, hay zonas destinadas al turismo, hay fábricas de muebles, hay sistema de transporte de la comunidad, hay agricultura, hay ganadería, pero está bien definido dónde se pueden hacer esas prácticas. Y a pesar de que hay una enorme presión en esta zona para convertir los bosques en plantaciones de aguacate, eso no ha ocurrido en esta comunidad porque le ven un beneficio directo a sus bosques. Eso es lo que tiene que pasar en todo México. Las comunidades indígenas nos mostraron el camino, por ejemplo, las comunidades indígenas y campesinas nos han mostrado el camino. Hay que apoyarlo, hay que seguir ese ejemplo, apoyar esos ejemplos para que se sigan haciendo donde ocurre, pero donde no se ha hecho, que se empiece a hacer. Sí, particularmente son vulnerables los grupos indígenas y obviamente campesinos. Pero finalmente, ¿cuál sería la recomendación que usted le haría al gobierno del Estado en función de preservar estos bosques y establecer una política pública distinta? Justamente eso, dejar de caer en la falacia que necesitamos más agricultura, que necesitamos más ganadería y que eso tiene que ser a costa de nuestros bosques. Claro que necesitamos producir alimentos, pero también nuestros bosques se pueden usar de una buena manera, las comunidades lo pueden usar y eso sí va a generar desarrollo local. Hay que impulsar el buen uso de los bosques por parte de las comunidades y ejidos. Y en lugar de seguir dando apoyos a veces de manera demagógica a otro tipo de actividades. También hay que poner un orden, un alto al crecimiento urbano desordenado. Es la misma situación de especulación que permite que la gente que es dueña del bosque venda sus terrenos para obtenerse de recursos a un fraccionador, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, tenemos que, en lugar de impulsar eso, la venta de terrenos a los especuladores, impulsar el buen uso de esos recursos forestales para que la gente pueda vivir dignamente. Lo que están buscando es un modo de vida. Eso hay que hacerlo a nivel federal, hay que hacerlo a nivel estatal y a nivel municipal. Y más aún a nivel de comunidades, ¿no? Solamente así vamos a poder revertir esta situación. Héctor, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido aquí a la jornada. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, pues con esto nos vamos en el siguiente segmento. Muchas gracias.